Déjame explicarte lo que pasó. No la versión que viste en redes sociales, no la versión con música dramática y afirmaciones exageradas, la versión real. Porque cuando miras los hechos, solo los hechos, en orden y con sus fuentes, la imagen que emerge es más trascendental que cualquier relato exagerado, y creo que mereces entender exactamente qué está ocurriendo y exactamente por qué importa. Así que empecemos desde el principio, y me refiero al verdadero principio, no a la semana pasada ni al mes pasado, porque para entender lo que Canadá está haciendo ahora mismo, tienes que entender qué era Canadá antes de que todo esto comenzara. El Servicio de Comisionados de Comercio de Canadá describe a Estados Unidos y Canadá como, y cito textualmente, la cadena de suministro de defensa más integrada del mundo. La más integrada del mundo. No aliados cercanos con algunos proyectos compartidos. No socios con adquisiciones coordinadas. La cadena de suministro de defensa más integrada del planeta. Las empresas de defensa canadienses históricamente se han construido en torno al desarrollo y producción de sistemas de armas junto con contratistas de defensa estadounidenses. El 70% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos comparten NORAD, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, creado en 1958. Comparten la Alianza de Inteligencia Five Eyes. Comparten la frontera no defendida más larga de la historia humana. La relación no era solo cercana, era estructural, era arquitectónica, era, en palabras de analistas de defensa, genuinamente la relación bilateral de defensa y económica más integrada entre dos naciones soberanas en la Tierra. Mantén ese hecho presente, sujétalo con fuerza, porque lo que estoy a punto de mostrarte es lo que ocurre cuando tomas ese nivel de integración, construido durante 8 décadas, y amenazas sistemáticamente con convertirlo en un arma. En febrero de 2025, Estados Unidos impuso aranceles del 25% a todos los bienes canadienses. La orden establecía aranceles del 25% a todas las importaciones provenientes de Canadá, excepto el petróleo y la energía, que fueron gravados con un 10%. Trump cuestionó las contribuciones de Canadá a NORAD. Sugirió que Canadá no estaba haciendo su parte. Habló de la anexión de Canadá como el Estado número 51. Llamó a Canadá una amenaza para la seguridad nacional. Calificó las contribuciones militares canadienses como, en sus palabras, trofeos de participación. Cuestionó el valor de las 457 bajas canadienses en operaciones aliadas. 457 canadienses que murieron luchando junto a soldados estadounidenses llamados trofeos de participación. Ahora quiero que pienses en lo que esas palabras significan para el establishment político canadiense. No la retórica incendiaria, sino la señal operativa. Porque aquí es donde el perfil de Carney se convierte en el dato más importante de toda esta historia. Mark Carney no es un político de carrera, es un ex ejecutivo de Goldman Sachs que se convirtió en gobernador del Banco de Canadá. Luego se convirtió en gobernador del Banco de Inglaterra, la primera persona no británica en ocupar ese cargo. Dirigió el Banco de Inglaterra durante la crisis financiera global de 2008. Lo dirigió durante el Brexit. Es, en el sentido técnico preciso de la palabra, un gestor de riesgos. Y cuando un gestor de riesgos profesional de ese nivel escucha a un socio bilateral importante llamar trofeos de participación a tus contribuciones militares, cuestionar tu cooperación en NORAD, amenazar con aranceles del 25% y sugerir anexión, no convoca una rueda de prensa, no da un discurso airado, abre una hoja de cálculo, corre los números, identifica las dependencias y empieza a construir coberturas. Eso es exactamente lo que ocurrió. Y las coberturas que Carney construyó ahora son visibles, todas ellas en documentos oficiales, en acuerdos firmados, en comunicados de prensa confirmados, en declaraciones de funcionarios europeos. Déjame explicarte cada una. Movimiento 1. 20 de enero de 2026. Davos, Suiza.
Foro Económico Mundial. Mark Carney subió al escenario y pronunció un discurso que provocó una ovación de pie en Davos, donde las ovaciones de pie casi nunca ocurren. No mencionó a Trump por su nombre. No necesitaba hacerlo. Dijo, y cito textualmente, «Permítanme ser directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición». Dijo que el antiguo acuerdo que Canadá y otros países habían aceptado, tolerar las transgresiones estadounidenses al orden internacional basado en reglas posterior a la Segunda Guerra Mundial, a cambio de los bienes públicos globales proporcionados por la hegemonía estadounidense, como rutas marítimas abiertas y finanzas internacionales estables, ya no valía la pena. Dijo que las grandes potencias habían comenzado a usar la integración económica como arma. Llamó a las potencias medias a dejar de intentar gestionar la situación y comenzar a construir algo nuevo. Dijo, «Si no estamos en la mesa, estamos en el menú». Carl Bildt, ex primer ministro de Suecia, lo calificó como un llamado a la acción. Varios jefes de gobierno europeos lo elogiaron públicamente. Alastair Campbell, exdirector de comunicaciones de Tony Blair, lo llamó liderazgo real y uno de los discursos más importantes y relevantes de los últimos tiempos. El presidente de México lo elogió, y el gobierno canadiense confirmó que Trump llamó directamente a Carney después para expresar su descontento. El presidente de Estados Unidos llamó al primer ministro de Canadá para quejarse de un discurso. La respuesta de Carney, confirmada por su propia oficina, fue simple. Le dijo a Trump que hablaba en serio, luego colgó, y luego se puso a trabajar. Ahora bien, necesito que entiendas la importancia de ese discurso antes de pasar a los movimientos documentados que lo siguieron. El mayor general retirado Scott Clancy, de la Real Fuerza Aérea Canadiense, quien sirvió como director de operaciones de NORAD, dijo a la revista Foreign Policy en febrero de 2026, algo que quiero que escuches con mucha atención. Dijo, lo que persiste es una base de desconfianza que ya no es emocional. Es simplemente factual. Dijo, a partir de ahora, Ottawa ya no adoptará un enfoque relacional hacia Estados Unidos. Será uno transaccional. Un exdirector de operaciones de NORAD describiendo la relación entre Estados Unidos y Canadá como ya no relacional, sino transaccional. Si entiendes lo que significa que alguien de NORAD use esa palabra, ya comprendes por qué lo que ocurrió después no sorprendió a nadie que estuviera prestando atención. Movimiento 2. 15 de febrero de 2026. Conferencia de Seguridad de Múnich. El ministro de Defensa canadiense, David McGuinty, firmó el acuerdo Canadá-UE SAFE. Permíteme explicarte exactamente qué es SAFE. SAFE significa Acción de Seguridad para Europa. Es el programa de rearme de defensa de 150.000 millones de euros de la Unión Europea, respaldado por préstamos de bajo interés del Banco Europeo de Inversiones, diseñado específicamente, y quiero que registres esa palabra, específicamente, para financiar adquisiciones militares conjuntas y ayudar a Europa a reducir su dependencia de las cadenas de suministro de defensa estadounidenses. El programa tiene un nombre oficial. Ese nombre es ReArm Europe. No es un apodo, no es una descripción. Es el nombre oficial del programa, ReArm Europe. Un programa construido para reducir la dependencia del continente europeo de Estados Unidos en materia de hardware militar y producción de defensa. Y el 15 de febrero de 2026, Canadá se convirtió en el primer país no europeo en la historia de ese programa en unirse. El primero en la historia. El propio Carney anunció la noticia y dijo, cito textualmente, que Canadá es ahora el primer país no europeo al que se le concede membresía en SAFE. Lo calificó como un programa histórico. Dijo que significa que Canadá puede rearmar sus fuerzas armadas de manera más efectiva y ampliar su industria de defensa con más contratos en el extranjero. Bajo el acuerdo, las empresas canadienses ahora pueden asociarse con firmas de defensa europeas para presentar ofertas en proyectos respaldados por la financiación de SAFE. Eso no es un gesto diplomático. Es un acuerdo legal con financiación de la UE adjunta, con implicaciones concretas de adquisiciones,
con un marco diseñado para sobrevivir a cualquier administración política individual. Ahora quiero que mantengas dos hechos en tu mente simultáneamente. Hecho 1. Canadá y Estados Unidos tienen, según el Servicio de Comisionados de Comercio de Canadá, la cadena de suministro de defensa más integrada del mundo. Hecho 2. Canadá acaba de convertirse en el primer país no europeo en la historia en unirse a un programa cuyo propósito explícito es reducir la dependencia europea de las cadenas de suministro de defensa estadounidenses. Cuando mantienes esos dos hechos juntos, la magnitud de lo que acaba de ocurrir se vuelve imposible de minimizar. Movimiento 3. 16 de febrero de 2026. Bruselas. El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, asistió a una sesión de trabajo del Eurogrupo. Necesito explicar con precisión qué es el Eurogrupo, porque la importancia de lo que ocurrió aquí depende completamente de entender qué es esta institución y cuáles son sus reglas. El Eurogrupo es la reunión de los ministros de finanzas de la zona euro. Es el círculo interno de la gobernanza económica europea. Es la sala donde los 19 países que comparten el euro coordinan su política económica. Por diseño, por convención, por práctica de larga data y consistentemente aplicada, el Eurogrupo no admite ministros de finanzas no europeos. No es una preferencia, no es una recomendación. Así funciona la institución. Hasta el 16 de febrero de 2026, ningún ministro de finanzas no europeo había estado sentado en esa mesa como socio estratégico. El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Mitsotakis, extendió personalmente la invitación. Dijo públicamente, y cito textualmente, «Yo, encantado de dar la bienvenida al ministro de Finanzas de Canadá al Eurogrupo por primera vez». Calificó la relación Canadá-UE como fuerte y valiosa y dijo que estaban comprometidos a profundizarla aún más. Champagne se reunió bilateralmente con los ministros de Finanzas de Francia, España, Luxemburgo, Rumanía, Estonia, los Países Bajos y Polonia. Lanzó un nuevo diálogo de política del sector financiero entre Canadá y Luxemburgo y avanzó las conversaciones sobre el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, una nueva institución multilateral propuesta por Carney para proporcionar financiación plurianual y de bajo costo para inversiones en defensa y seguridad en los Estados miembros de la OTAN. Euronews informó, y quiero que escuches esta frase exactamente como la escribieron, que la invitación al Eurogrupo debe leerse a la luz del nuevo rumbo en Estados Unidos. Un importante medio europeo describió la primera invitación en la historia a un país no europeo al Eurogrupo como algo que debe entenderse a la luz del nuevo rumbo en Estados Unidos. No como ambición canadiense, no como expansión europea. El nuevo rumbo en Estados Unidos. Movimiento 4. Este no ocurrió en un solo día, pero es el que tiene las consecuencias más duraderas. Y comienza con una declaración del propio Carney, que quiero leerte exactamente como la dijo. Las valientes mujeres y hombres que protegen nuestra soberanía no tienen los recursos que necesitan para un mundo más riesgoso. Nuestra infraestructura y nuestro equipamiento militar han envejecido. Solo uno de nuestros 4 submarinos está en condiciones de navegar. Menos de la mitad de nuestra flota marítima y de nuestros vehículos terrestres están operativos. Más ampliamente, dependemos demasiado de Estados Unidos. Solo uno de los 4 submarinos de Canadá está en condiciones de navegar. Lo dijo públicamente. Lo dijo porque es cierto. Y lo dijo como justificación de lo que Canadá está haciendo ahora. Canadá está en proceso de tomar 2 de las decisiones de adquisición militar más grandes de su historia moderna. El programa de submarinos. Canadá está reemplazando su flota envejecida con hasta 12 nuevos submarinos, con un valor potencial de 24,000 millones solo por la compra y hasta 120,000 millones a lo largo de todo su ciclo de vida. Las 2 empresas que compiten por este contrato son la alemana Thyssen Marine Systems y la surcoreana Hanwha Ocean.
Ninguna empresa estadounidense está en la contienda. Carney visitó personalmente ambas instalaciones, recorrió submarinos alemanes en Kiel, visitó submarinos surcoreanos en las instalaciones de Hanwha. Canadá emitió instrucciones formales de licitación a ambas compañías, confirmado por CBC News. Se espera una decisión antes de finales de 2026. La revisión de los cazas de combate. En 2022, Canadá acordó originalmente comprar 88 cazas F-35 a la empresa estadounidense de defensa Lockheed Martin por aproximadamente $19,000 millones canadienses. Esa fue la mayor inversión en la Real Fuerza Aérea Canadiense en 30 años. Carney inició una revisión formal de ese contrato después de que Trump impusiera aranceles y declarara repetidamente que Canadá debería convertirse en un estado estadounidense. La ministra de Defensa canadiense confirmó discusiones activas con la empresa sueca de defensa Saab sobre su caza Gripen E como alternativa. Ella dijo, y la cito textualmente, no pueden controlar la Casa Blanca, pero sí pueden controlar las palancas de su economía. Una encuesta de diciembre de 2025 encontró que el 72% de los canadienses apoya incorporar el Gripen sueco en la Fuerza Aérea de Canadá. Solo el 13% dijo que Canadá debería mantenerse con el F-35 como su principal caza. Un exasesor de seguridad nacional canadiense dijo a The Hill, esto es, y cito sus palabras, una verdadera ruptura. Ahora bien, aquí está la razón por la cual estas decisiones de adquisición importan de una manera que va mucho más allá de las cifras en dólares. Una vez que un país reestructura sus cadenas de suministro de defensa en torno a nuevos socios, esas relaciones no se revierten cuando cambia el clima político. Las empresas alemanas y surcoreanas que construyan los submarinos de Canadá establecerán instalaciones de mantenimiento en Canadá, capacitarán a trabajadores canadienses, desarrollarán experiencia canadiense en torno a sus sistemas, quedarán integradas en la infraestructura de defensa canadiense durante décadas. Y los miles de millones de dólares que antes fluían hacia contratistas de defensa estadounidenses no regresarán simplemente porque un futuro presidente sea más amistoso. El capital sigue a la arquitectura. Y esta es la arquitectura que se está construyendo ahora mismo. Membresía en SAFE con la UE. Participación en el Eurogrupo. 140.000 millones en contratos de defensa dirigidos hacia Alemania, Corea del Sur y Suecia. Un nuevo banco de defensa, seguridad y resiliencia. Un bloque comercial propuesto Commonwealth Pacífico, conectando miembros de la UE con naciones del CPTP. Y un programa de modernización de NORAD por 28.300 millones, que Canadá está avanzando en sus propios términos, invirtiendo en radar ártico más allá del horizonte, sensores de navegación cuántica, más de 250 satélites en órbita terrestre baja para seguimiento en tiempo real del Ártico y su primera instalación de pruebas hipersónicas. Todo construido según especificaciones canadienses. Todo diseñado para hacer a Canadá militarmente autosuficiente de formas que nunca antes lo había sido. Todo financiado y estructurado para sobrevivir al momento político actual en Washington. Ahora déjame darte el testimonio experto, porque aquí es donde quiero que pienses cuidadosamente sobre lo que realmente están diciendo las personas que mejor conocen estos sistemas. Steven Seidemann, profesor en la Universidad de Carleton y uno de los principales académicos de Canadá en defensa y política de alianzas, dijo a la Canadian Press. Después de un año en el que todos intentaron averiguar cómo manejar mejor a Trump y asegurarse de no molestarlo, ahora han comenzado a incorporar el costo de su enojo y están dispuestos a avanzar, incluso si hacen cosas que irritan a Estados Unidos. Han incorporado el costo de su enojo. Esa es la frase en la que quiero que reflexiones. Significa que los gobiernos aliados hicieron un análisis costo-beneficio. Evaluaron el costo de seguir acomodando las demandas estadounidenses. Evaluaron el costo de construir estructuras alternativas. Y concluyeron que construir las estructuras alternativas es la mejor inversión a largo plazo. Eso no es una reacción emocional ante un presidente ofensivo.
Es un cálculo estratégico racional hecho por gobiernos racionales que operan en su propio interés racional. Andrea Charrón, directora del Centro de Estudios de Defensa y Seguridad de la Universidad de Manitoba, calificó el discurso de Carney en Davos como un punto de inflexión realmente importante. No un gesto, no una señal diplomática, un punto de inflexión. El momento en que la dirección del rumbo cambió de manera visible y medible, y el mayor general retirado, Scott Clancy, exdirector de operaciones de NORAD, hizo la declaración que considero la más significativa de todas. La relación ya no será relacional, será transaccional. Un hombre que pasó su carrera dentro de la asociación bilateral de defensa más integrada del mundo, ahora describe esa asociación como transaccional. El hecho de que esas palabras provengan de él y no de un político o un analista te dice algo que ningún lenguaje diplomático puede ocultar. Ahora déjame darte el panorama completo de lo que esto significa estratégicamente, porque hay una dimensión de esta historia que muy pocas personas han conectado públicamente. NORAD, el sistema que protege el espacio aéreo de América del Norte, depende de la geografía canadiense de maneras que no pueden ser replicadas únicamente con infraestructura estadounidense. La ruta más corta hacia América del Norte, desde Rusia, China o Corea del Norte, es sobre los polos y a través del Ártico. Eso no es una declaración política, es geografía. El excomandante de NORAD, el general Glenn Van Herk, dijo públicamente: lo más importante que Canadá ofrece es el terreno, una mayor huella avanzada para colocar sensores, radares y activos. Hay una razón por la que el presidente Trump ve Groenlandia como una ubicación estratégica. Lo mismo puede decirse de Canadá y Alaska. Lo que Van Herk está describiendo es la realidad física de que la defensa antimisiles estadounidense, los sistemas de alerta temprana estadounidenses y la vigilancia ártica estadounidense dependen del territorio canadiense, del espacio aéreo canadiense y de la cooperación canadiense. Canadá controla el terreno que la seguridad nacional estadounidense requiere, y Canadá ahora está decidiendo deliberadamente y con respaldo financiero europeo cómo invertir en ese terreno en sus propios términos. El plan de modernización de NORAD por 28.300 millones incluye sitios de radar ártico más allá del horizonte, seguimiento satelital en órbita terrestre baja, sistemas de vigilancia submarina y sensores de navegación cuántica. Canadá está construyendo todo esto con o sin una relación bilateral en la que pueda confiar incondicionalmente. Así que déjame plantearte la pregunta que nadie en Washington parece estar haciendo, no como una cuestión política, sino estratégica. Si Canadá, el país con el que Estados Unidos comparte la cadena de suministro de defensa más integrada del mundo, el país que proporciona la base geográfica para la seguridad ártica estadounidense, el país que comparte NORAD y Five Eyes y décadas de integración militar profundamente arraigada, si Canadá es ahora el primer miembro no europeo de un programa diseñado para reducir la dependencia de las cadenas de suministro de defensa estadounidenses, si está dirigiendo potencialmente 140.000 millones en contratos de defensa hacia Alemania, Corea del Sur y Suecia, y si un exdirector de operaciones de NORAD está describiendo la relación bilateral como transaccional en lugar de relacional, entonces, ¿cuál es el verdadero costo estratégico a largo plazo para Estados Unidos? No el costo político, el costo operativo, el costo industrial en defensa, el costo medido en contratos que no se renovarán, en relaciones de cadena de suministro que no regresarán, en confianza institucional que tardó 80 años en construirse y que ahora está siendo, en las palabras precisas de un insider de NORAD, reemplazada por un marco transaccional. Carney no quería pasar su primer año como primer ministro rediseñando la arquitectura estratégica de Canadá. Lo dijo públicamente. Quería gobernar. Pero la evidencia que acabo de presentarte cuenta una historia documentada, con fuentes y verificable. Las matemáticas exigían una respuesta. Y cuando las matemáticas exigen una respuesta estructural de un ex banquero central que dirigió el Banco de Inglaterra durante la peor crisis financiera en una generación, no actúa a medias.
Identifica las dependencias, construye las coberturas y diseña la arquitectura alternativa con una precisión y una paciencia que no generan titulares en un día específico, pero que, cuando te alejas y observas el panorama completo, están silenciosamente, metódicamente y muy posiblemente de manera permanente remodelando la arquitectura de la Alianza Occidental. La pregunta con la que debes quedarte es esta. ¿El giro de Canadá alejándose de las cadenas de suministro de defensa estadounidenses ocurrió porque Carney lo eligió? ¿O ocurrió porque la política estadounidense lo convirtió en la única opción racional disponible? Y si la respuesta es la segunda, si la política comercial y exterior estadounidense está impulsando directamente al país con la cadena de suministro de defensa más integrada del mundo, a reestructurar esa relación hacia socios europeos y asiáticos. Entonces, ¿quién está pagando realmente el precio? La respuesta a esa pregunta no está en Ottawa, no está en Bruselas ni en Múnich, está en la industria de defensa estadounidense, está en la economía estadounidense y está en el cálculo estratégico de cada planificador estadounidense que alguna vez confió en la geografía canadiense, la cooperación canadiense y el compromiso canadiense como supuestos fundamentales dentro de su arquitectura de defensa. Esos son